Hola, mi nombre es Brian, sean bienvenidos una vez más a Cof Academy y sean bienvenidos a un nuevo video del curso de Java. En este video continuaremos con el tema de ciclos en Java. Si te perdiste el video anterior, te lo dejo aquí arriba en las tarjetitas para que puedas revisar cómo funcionan los diferentes ciclos que vamos a utilizar el día de hoy. Te recomiendo que si no tienes conocimiento sobre lo que son los ciclos, cuál es la sintaxis y cómo se utilizan, veas primero ese video, ya que hoy vamos a utilizar lo que aprendimos ahí para realizar un par de ejercicios básicos que son muy comunes en las primeras clases de programación. Bien, vamos a comenzar. Tenemos dos ejercicios para hacer el día de hoy. El primero es desarrollar un programa que obtenga el promedio de calificación de un alumno que tiene 5 materias. Y el segundo ejercicio es desarrollar un programa que pida al usuario adivinar un número entre 0 y 10. El número se debe generar aleatoriamente. El usuario tiene 3 intentos para adivinar el número. Bien, manos a la obra. Comencemos con el primer ejercicio. Nos dice que necesitamos obtener el promedio de un alumno con 5 materias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada tenemos que solicitar y almacenar la información de las 5 materias. Después tenemos que sumar el total de las calificaciones y por último obtener el promedio. Recordemos que el promedio se obtiene sumando el total de todas las calificaciones y dividiéndolo entre el número de calificaciones, que en este caso sería entre 5. Bien, para comenzar necesitamos crear un arreglo de tipo flotante. Este arreglo nos va a servir para almacenar la información, mejor dicho, las calificaciones de las 5 materias. Entonces escribimos float y vamos a llamarlo calificaciones. Y va a ser igual a un new float y va a tener un tamaño 5 porque el alumno tiene solamente 5 calificaciones. Vamos a recibir esta información por consola, así que necesitamos nuestro objeto de tipo scanner. Entonces escribimos scanner sc, va a ser igual a new scanner, y como vamos a tomar la información por consola, le pasamos como parámetro system.in, que es la entrada estándar por consola. El arreglo es de tipo float porque vamos a aceptar calificaciones que tengan punto decimal, por ejemplo 9.5, 8.5, etcétera. Es por eso que el arreglo es de tipo float. Ahora voy a crear dos variables. Una para almacenar la suma de todas las calificaciones. Va a ser de tipo flotante también. Entonces escribo float suma y la inicializo en 0. Y voy a crear una segunda variable que será para almacenar el promedio cuando hagamos la operación. También será de tipo flotante. Entonces escribo float promedio y la inicializo en 0. Bien, aquí viene lo interesante. Necesitamos un ciclo que nos permita solicitar las 5 calificaciones al usuario. Podemos elegir entre un ciclo while o do while y entre el ciclo for. En este caso sabemos que vamos a repetir el ciclo 5 veces, ya que el programa nos dice que hay solamente 5 calificaciones para capturar. Cuando se les presente esta situación en la que saben que un ciclo va a tener un número determinado de iteraciones, lo más conveniente es usar un ciclo for, así que vamos a implementarlo. Escribimos nuestra palabra reservada for y recordemos que entre paréntesis tenemos 3 secciones para el ciclo for: la sección de inicialización de variables, la sección de comparación y la sección de actualización de variables. En este caso vamos a utilizar una variable llamada i y la vamos a inicializar en 0. Normalmente llamamos a nuestra variable en los fors i, ya que hace referencia a la palabra índice o index en inglés. ¿Por qué esta palabra? Pues porque cuando estemos recorriendo un arreglo, recordemos que cada posición se le llama índice. Entonces nuestra variable i comenzará en 0, que es la primera posición del arreglo, y terminará en la posición 4, que sería la última posición de nuestro arreglo de calificaciones. Ahora vamos a separar nuestra sección de inicialización de variables con un punto y coma. Y recordemos, la segunda sección es la condición de nuestro ciclo. En este caso, el ciclo se va a estar repitiendo siempre y cuando i esté dentro del rango de la longitud de calificaciones. Entonces nuestra condición quedaría i menor a calificaciones.length. Recordemos que la propiedad .length nos regresa la longitud de nuestro arreglo de calificaciones, que en este caso sería 5. Separamos la sección con un punto y coma y nuestra última sección dentro de paréntesis es la actualización de variables. En este caso sería incrementar la variable i para que vaya pasando por cada una de las posiciones de nuestro arreglo. Entonces escribo i más más. Recordemos que i más más es lo mismo que hacer un i igual a i más 1. Es incrementar el valor de la variable en una unidad. Ahora necesitamos nuestras llaves de apertura y de cierre para definir el cuerpo del método.
Dentro del cuerpo de nuestro método, lo que tenemos que hacer es solicitar la calificación al usuario. Entonces vamos a imprimir en pantalla la cadena ingrese la calificación y vamos a concatenar la variable i para que vaya indicándole qué número de calificación es la que sigue. Y ahora tenemos que almacenar el número que el usuario ingrese dentro de nuestro arreglo calificaciones en la posición correspondiente. Entonces escribimos calificaciones y entre corchetes escribimos la variable i. Esto quiere decir que en cada posición del arreglo vamos a guardar una calificación. Para leer desde la consola necesitamos utilizar nuestro escáner. Entonces escribo sc.nextFloat para recibir un número flotante. Y listo, voy a ejecutar el programa hasta el momento para ver qué avance tenemos. Aquí tenemos un detalle. Me está pidiendo que ingrese la calificación 0. Pero no es muy común que iniciemos una petición al usuario con un valor 0. Entonces lo que voy a hacer es imprimir el valor de i más 1 para que en la consola nos diga ingrese la calificación 1, después la calificación 2, etcétera, hasta la calificación 5. Voy a detener el programa y voy a escribir entre paréntesis i más 1. Ejecuto de nuevo y ahora sí tenemos ingrese la calificación 1. Vamos a decirle por ejemplo 8, luego la calificación 2 un 9, calificación 3 un 10, calificación 4 un 9.5, calificación 5 un 7. Muy bien, hasta ahorita está funcionando todo correctamente. Estoy poniendo entre paréntesis la operación i más 1, ya que si yo lo dejara de esta forma sin los paréntesis y ejecutar el programa, vemos que me está pidiendo ingrese la calificación 0.1 y después me dice ingrese la calificación 1.1. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros estamos mandando imprimir una cadena. Lo que hace el compilador es concatenar el valor de esta cadena con los siguientes operandos. En este caso tomaría el valor de i, que es 0, y lo concatenaría a esta cadena. Quedaría como ingrese la calificación 0, pero después estamos concatenando el 1. Es por eso que nos concatena 0.1 en vez de realizar la suma. Si nosotros dejamos el paréntesis como lo tenía, lo que hace el compilador es primero evaluar lo que hay entre paréntesis, en este caso 0, ya que es la primera iteración. 0 más 1 nos da 1. Una vez que tiene el valor de la operación, ahora sí concatena, ingrese la calificación 1. Voy a detener la ejecución del programa y hasta el momento ya tenemos listo nuestro arreglo de calificaciones. Con este for ya le pedimos al usuario que capture las 5 calificaciones del alumno. ¿Cuál es el siguiente paso? Sumar el total de las calificaciones. Es decir, tenemos que realizar otro ciclo que vaya iterando sobre todas nuestras calificaciones y vaya manteniendo la suma de cada una de ellas. En este caso, como ya implementamos un ciclo for tradicional, lo que voy a hacer para realizar la suma es aplicar un ciclo for each. Podría hacerse también de la forma del for tradicional, pero para que tengamos los dos ciclos y puedan ver sus diferencias. Entonces escribo for y entre los paréntesis necesitamos nuestra variable que vamos a utilizar internamente, que será de tipo flotante, ya que el arreglo también es de tipo float. Entonces escribo float f, dos puntos, y después necesitamos el nombre de la colección o del arreglo sobre el cual se va a iterar, que en este caso es calificaciones. Abrimos y cerramos llaves de nuestro cuerpo del método y dentro del cuerpo es donde tenemos que hacer la suma. Recordemos que al implementar el ciclo for each, lo que está pasando es que nuestra variable f en cada iteración va a tomar una posición de nuestro arreglo de calificaciones. Esto quiere decir que en la primera iteración f estará en calificaciones en la posición 0. En la siguiente iteración f tendrá el valor de calificaciones en la posición 1 y así sucesivamente hasta terminar con todas las calificaciones. Bien, ahora dentro del cuerpo de nuestro método tenemos que realizar el acumulativo de todas las calificaciones. Para eso había creado la variable suma. Entonces escribo suma más igual a f y termino con un punto y coma. Este operador más igual es lo equivalente a que nosotros hiciéramos suma va a ser igual a suma más f. Voy a imprimir el valor de suma una vez por cada iteración, solamente de modo didáctico para que veamos cómo se están acumulando los valores de las calificaciones.
Voy a ejecutar nuevamente el programa. Y ahora sí, la calificación 1, por ejemplo, un 10. La calificación 2, un 9.5. Calificación 3, un 8. Calificación 4, un 9.5. Y calificación 5, un 10. Y después entra a nuestro ciclo for each y tenemos la acumulación de las sumas una vez por cada iteración. Quiere decir que en la primera iteración suma tiene un valor de 10, que es la primera calificación que ingresamos. Para la segunda iteración vale 19.5, que es la suma de 10 más 9.5, y así sucesivamente, hasta que al final la suma total de calificaciones nos da como resultado un 47. Ya que tenemos el total de las calificaciones, lo último que nos queda es obtener el promedio. Recordemos que para esto tenemos que dividir el total de la suma de las calificaciones sobre el número de calificaciones, que en este caso es 5. Vamos a utilizar la variable promedio que había creado al inicio del programa, y entonces escribo promedio va a ser igual a la suma, que es el total de las calificaciones, dividido entre calificaciones.length, que recordemos que nos trae la longitud del arreglo, que en este caso es 5. Ahora lo último que nos queda es simplemente mostrar en pantalla cuál es el promedio final. Escribimos el promedio del alumno es 2 puntos y concatenamos la variable promedio. Listo, vamos a probar nuevamente nuestro programa. La calificación 1 sería 10, la calificación 2 un 8, calificación 3 un 9.5, calificación 4 un 8.6 y calificación 5 un 7.5. Aquí se me olvidó borrar la impresión de las sumas, pero podemos ver que la suma total fue de 43.6 y al dividir el 43.6 entre 5, que es el número de calificaciones, obtenemos que el promedio del alumno es de 8.71. Voy a dejar el enlace al código fuente en la descripción del video y ahora pasemos a nuestro segundo ejercicio. Bien, aquí tenemos en pantalla nuestro segundo ejercicio. Se nos pide desarrollar un programa que pide al usuario adivinar un número entre 0 y 10. El número se debe generar aleatoriamente y el usuario tiene 3 intentos para adivinar el número. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, primero que nada, generar el número random entre 0 y 10, que será el que el usuario debe tratar de adivinar. Después tenemos que pedir al usuario que intente adivinar y validar si acertó o no. Y por último tenemos que validar el número de intentos, ya que si el usuario se equivoca 3 veces tenemos que terminar el programa y mandar un mensaje de que falló al intentar adivinar el número. Bien, vamos a comenzar. Primero tenemos que generar un número random entre 0 y 10. Java nos proporciona una clase llamada random. Vamos a generar un objeto random R y va a ser igual a new random. Ahora tenemos que usar nuestro objeto R para generar un número entero entre 0 y 10. Para esto voy a crear una variable llamada randNum, haciendo referencia a un número random, y esto va a ser igual a r.nextInt. Este método nos va a traer un número aleatorio, pero como necesitamos que esté entre un rango de 0 y 10, tenemos que pasarle entre los paréntesis del método como parámetro el límite superior. En este caso va a ser 11. Le paso el número 11 ya que este no podrá obtenerse como resultado, es decir, solamente serán válidos desde 0 hasta 10. Voy a imprimir el número random para hacer la prueba de que está funcionando correctamente. Doy clic derecho, ejecutar. Vemos que obtenemos un 4, ejecuto nuevamente, tenemos un 8, ejecuto nuevamente, un 10, un 9, un 0. Vemos que está funcionando correctamente, tenemos un número random entre 0 y 10. Ahora necesitamos nuestra variable de tipo scanner para poder leer los números desde la consola. Entonces escribo scanner sc, va a ser igual a new scanner y entre paréntesis system.in. Ahora tenemos que decidir qué tipo de ciclo es el que vamos a utilizar. En este ejercicio no sabemos cuántas veces se va a repetir el ciclo. Sí sabemos que el máximo de intentos es 3, pero no sabemos si el usuario va a adivinar en el primer intento, en el segundo intento o en el tercer intento. Cuando se les presente esta situación en la que no hay un número definido de iteraciones, lo mejor y lo más lógico es utilizar un ciclo while. Este es el que vamos a implementar para este ejercicio.
Antes de implementar el ciclo voy a crear dos variables. Una la voy a llamar userNum, que es donde voy a almacenar el número que ingrese el usuario para tratar de adivinar. Esta la voy a inicializar en -1, ahorita les explico por qué. Y una segunda variable que se va a llamar intentos y va a estar inicializada en 3, que son los 3 intentos que tiene como límite el usuario para adivinar el número. Bien, ahora vamos a implementar nuestro ciclo while. Recordemos que entre los paréntesis necesitamos una condición que nos dé como resultado true o false. El ciclo se estará repitiendo siempre y cuando esta condición sea true. La condición que nos va a servir para validar este ejercicio sería userNum diferente a randNum. Es decir, el ciclo se estará ejecutando siempre y cuando el número que ingrese el usuario sea diferente al número aleatorio que tiene que adivinar, ya que si fueran iguales significa que el usuario adivinó y el ciclo terminaría. La razón de inicializar userNum en -1 es sencilla. Estamos comparándola en nuestro ciclo con el número random que estamos generando. Pero en este caso, número random puede estar entre 0 y 10. Si yo hubiera inicializado userNum en 0, podría darse el caso de que también número random fuera 0 y entonces se saltaría nuestro ciclo, ya que estaría comparando 0 diferente de 0. Eso sería false y se brincaría nuestro ciclo y nunca le preguntaría al usuario que tratara de adivinar el número. Dicho esto, regresamos a nuestro ciclo y abrimos y cerramos llaves para determinar el cuerpo de nuestro ciclo. Aquí tenemos que preguntarle al usuario: adivina el número aleatorio entre 0 y 10. Vamos a guardar el número que el usuario ingrese en nuestra variable userNum y va a ser igual a sc.nextInt. El siguiente paso sería validar si el usuario adivinó el número o no. Entonces necesitamos nuestra estructura de control if y vamos a preguntar si userNum es diferente a randNum, que es nuestro número random. ¿Qué vamos a hacer? Esto significa que el usuario falló en el intento. Entonces tenemos nuestra variable intentos asignada a 3. Lo que tenemos que hacer es disminuir su valor en una unidad. Entonces escribimos intentos menos menos, que sería lo equivalente a decir intentos es igual a intentos menos 1. Ahora tenemos que avisarle al usuario que falló. Vamos a imprimir en pantalla la cadena fallaste, intentos restantes, y le concatenamos el valor de nuestra variable intentos. Ahora tenemos que utilizar un else. Esto es porque si el usuario no adivinó, le vamos a disminuir los intentos y a decirle que falló. Pero si el usuario sí adivinó, entonces tenemos que decirle que ganó. Vamos a imprimir la cadena ganaste. Voy a ejecutar el programa para ver el avance que llevamos hasta ahora. Clic derecho, run, y me pide adivinar un número entre 0 y 10. Un 5. Y me dice fallaste, intentos restantes 2. Ahora el número aleatorio entre 0 y 10, un 7. Y sí, el 7 es correcto, gané. Pero aún nos falta validar el número máximo de intentos, que en este caso son 3. Voy a imprimir el número random que se nos generó, solamente para hacer pruebas. Random, ejecuto nuevamente. Y el número generado es un 6. Voy a fallar los 3 intentos. 1, 2, intentos restantes 1, 3, intentos restantes 0, pero si yo sigo fallando, el número de intentos sigue disminuyendo, pero el programa nunca termina. Eso es lo que tenemos que validar ahora. Voy a detener la ejecución. Esto podemos validarlo dentro de nuestro if, ya que aquí sabemos que si entramos al if es porque el usuario se equivocó al tratar de adivinar el número. Estamos disminuyendo el número de intentos, le estamos avisando cuántos intentos le quedan restantes. Así que aquí mismo podemos evaluar si ya se le terminaron los intentos. A esto se le llama if anidado, es decir, tener un if dentro de otro if. Lo que vamos a evaluar aquí es si intentos es igual a 0. Esto quiere decir que la variable intentos ya disminuyó 3 veces y se han terminado los intentos del usuario. Aquí podemos mostrarle en pantalla que ha perdido. Perdiste.
y podemos decirle cuál era el número aleatorio que trataba de adivinar. Entonces escribimos el número aleatorio era 2 puntos y concatenamos nuestro randNum, que es el número que generamos. Ahora tenemos que decirle al ciclo que en este punto debe terminar. Esto podemos hacerlo con la palabra reservada break. Si recuerdan, esta palabra ya la habíamos utilizado cuando vimos la estructura switch case. Recordemos que entonces el break lo que hace es detener la estructura que lo contiene. En este caso estaría deteniendo el ciclo while para terminar la ejecución de nuestro programa. Voy a ejecutar nuevamente para probar estos cambios. Doy clic en ejecutar. El número generado es un 7. Voy a fallar 3 veces para ver si está funcionando correctamente. Entonces escribo 1, me quedan 2 intentos, 2, me queda un intento, 3 y dice tengo 0 intentos restantes, perdiste y el número aleatorio era 7. Vemos que entonces está funcionando correctamente la validación de los 3 intentos y la palabra break, que hace que si se acaban los intentos del usuario termine el ciclo y por ende termine nuestro programa. Ahora simplemente voy a borrar esta línea para no saber cuál es el número random. Voy a ejecutar nuevamente y ahora sí voy a intentar ganar. Tal vez un 5, no. Un 7, no. Un 9, el número aleatorio era 1. Y bien, con eso terminamos el segundo ejercicio. Si el video te gustó, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu like y tus comentarios aquí abajo. Además, en la descripción del video te dejo los enlaces al código fuente y a las redes sociales del canal para que nos sigas. Estaremos compartiendo información y ejercicios relacionados al tema y a diferentes lenguajes de programación. Nos vemos en la próxima.